Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos una vez más. Búsquenos en Facebook Raza, tenemos dos grupos y tenemos página. En la página viene nuestro WhatsApp personal. Y bueno, pues ahí para que me manden su historia, en el Facebook está nuestro perfil personal. En caso de la página, suscríbanse a la página. Aquí en YouTube, suscríbanse y piquen la campanita de notificaciones para que cada que subamos historia se les avise y puedan estar siempre en las notificaciones actuales. Cada que se suba video se les va a avisar. Gracias a toda la comunidad Raza, ya saben. Si te falta algo o quieres hacer algo o quieres estar en algún lado, acuérdense que cada día falta un día menos para que logres hacer tus cometidos. Y bueno, esta historia Raza nos llegó de la Ciudad de México, de, bueno, pues una persona que esto le ocurrió en sí a su papá, pero su papá ya falleció, desgraciadamente, con esto que hubo hace unos años, que bueno, ya saben que a mucha gente pues se la llevó, pero bueno, esperemos les guste esta historia. Hola amigos de Miedo 867, quiero contarles algo que ocurrió justamente con mi papá. Nunca se nos mencionó bien en sí cuál era. Bueno, sabíamos que trabajaba para el CISEN, pero no sabíamos qué era su actividad personal. El CISEN, para los que desconocen, es un centro de inteligencia de como algo así como la CIA de Estados Unidos. Bueno, pues es algo así parecido en México. Y bueno, pues se llevaba muchas cosas que bueno, pues que no salían a la luz pública. En algunas ocasiones mi papá en paz descanse pues nos decía cosas muy bizarras. Decía que bueno, todo lo que ocurría la gente solo conoce lo que está encima, y que había personas que eran intocables, que había cosas que la gente ni siquiera tenía idea y que ocurrían sucesos todo el tiempo, que bueno, pues eran ocultados hacia la población. También a veces se ponía a platicar con mi mamá. Yo pues estaba muy joven, era un adolescente, y escuchaba que siempre empezaban a hablar de política o cosas por el estilo. Y bueno, mi papá decía cosas pues muy extrañas. Fue en unas elecciones que bueno, a él le tocó hacer parte de su trabajo, pero eran días en que había ocasiones se iba muy temprano y no lo veíamos en todo el día hasta la noche, o en ocasiones pues no sabíamos en sí qué era lo que estaba haciendo. Simplemente, bueno, como empezó a afectar mucho, había ocasiones que se quedaba en la casa trabajando. En la casa tenía una estancia o un despacho donde él trabajaba. Y bueno, todo estaba pues eran días de mucho trabajo. Yo veía a mi papá a veces hablando por teléfono o bueno, pues comunicándose por cuestiones laborales, o si no también usaba un aparato muy parecido a los antiguos Nexteles, pero no era un aparato de esos. Y bueno, pues llegó, todo estaba así, digamos, lo que muy cotidiano. Y en una ocasión, pues mis hermanos y yo veníamos de la secundaria. Y fue que camino a la secundaria, pues un perro muy bonito de esos, no sé cómo decirlo, tipo labrador, nos empezó a seguir. Se nos acercó, nos hizo fiesta y lo veíamos que traía una rama y bueno, pues nos la daba o nos la ponía y nos pusimos a jugar con él. Y bueno, fue tal la cosa que pues estuvimos un rato caminando
Y bueno, pues queríamos quedarnos con el perro, pero no sabíamos lo que iban a decir nuestros papás. Fue entonces que, bueno, pues ocurrió que llegando a la casa pasamos al perro para atrás, no le dijimos a mi mamá. Y bueno, fue que ya en la tarde escucharon ladridos del perro. Y fue que en esa ocasión mi papá estaba en la casa trabajando. Y bueno, pues dijo que es lo que se oye. Salió y vio al perro y nos dijo que no debíamos de recoger animales de la calle sin avisarle. Y mi mamá sí fue la que se puso un poco más especial, diciendo que no, que los perros necesitaban comida especial, que había que vacunarlo, que no podíamos jugar con él. Pero bueno, el perro lo que hacía era pararse, se sentaba y se paraba en dos patas y se veía bastante bonito. Y bueno, fue que poco a poco fue convenciendo a mi mamá hasta que ya nos dio la oportunidad de quedarnos con ese perro. Y bueno, pues ocurrió algo extraño. Nosotros nos íbamos en la mañana y bueno, mis papás no querían que el perro estuviera adentro de la casa y creo que era evidente, pero bueno, pues el perro hallaba la forma de meterse por el patio de atrás. Nosotros habíamos tenido un perro bueno, que había fallecido, teníamos un Doberman. Y bueno, ese perro le gustaba mucho a mi papá. Si no me equivoco, ese perro había pertenecido al ejército, o no me acuerdo a qué dependencia, y se lo habían dado a mi papá. Ese animalito se murió, se enfermó y falleció. Y bueno, fue que pues le habían preparado de esas como plásticos que se le ponen para que entren y salgan los perros. Y bueno, pues este perro labrador se metía a la casa y se quedaba nada más en la parte de atrás, cerca de la cocina. Y bueno, muy quieto, muy obediente. Y fue que mis papás pues ya optaron por no estarlo sacando. Y siempre nos decíamos que lo teníamos que bañar cada 4 días. Y que bueno, todo estaba en orden. Y fue que mi papá durante ese tiempo empezó a decirle a mi mamá que tuviera mucho cuidado, que si alguien fuera a buscarlos, a buscarlo a él, que ella dijera que no vivía ahí. Y bueno, nos dimos cuenta de otras cosas, como que mi papá siempre traía vehículos diferentes. Él decía que eran de su trabajo, pero bueno, eran vehículos pues siempre de diferente modelo, de diferente tipo. Un día podíamos ver a mi papá en una camioneta extremadamente lujosa y otro día lo podíamos ver en un vehículo antiguo, todo viejito. Y bueno, nosotros no teníamos pues ni idea qué era en sí lo que mi papá realizaba. Siempre le preguntábamos y él decía: yo trabajo para el gobierno y ya. ¿Y qué haces? De siempre decía: no van a comprenderlo. Y bueno, lo que sí nos dábamos cuenta es de que él todo el tiempo tenía hojas que pues estaban en inglés, o incluso al parecer estaban en ruso. Al parecer, lo digo porque no me consta. Y él se ponía a pues como que a traducirlas, investigarlas o leerlas. Y había veces que se alteraba mucho al escuchar, bueno, al leer estas cosas. Y un día él estaba haciendo una investigación, o estaba haciendo sus cosas en la casa. Y bueno, todo parecía estar normal. Era un fin de semana de los pocos días que podíamos ver a mi papá. Él siempre estaba trabajando, incluso sábados y domingos. En esa ocasión, pues habían ido mis abuelos, los papás de mi mamá. Y bueno, estaban haciendo una carne asada en la parte de enfrente de la casa. Y bueno, pues yo estaba jugando con unos vecinos y todo marchaba bien. Mi papá realmente nada más estaba en su despacho, que bueno, pues decirle despacho era un decir. Era un cuarto enseguida del comedor.
Y bueno, pues lo que ocurrió fue algo muy, muy extraño. A mi papá le había llegado, ese mismo día había llegado con una mochila, como una especie de morral café. Un maletín café, más bien dicho, de esos de piel. Y llegó algo preocupado y bueno, solamente recordamos que le decía a mi mamá, no puede ser, estos otra vez se están metiendo donde no deben y llevan años queriendo meterse al país y cosas así. Y bueno, solamente recuerdo que él tenía un libro, pues que era como un diccionario de idiomas, y sabíamos que, bueno, cada que se ponía así era un idioma que él no conocía. Mi papá sabía hablar francés, sabía hablar inglés, y nosotros, la verdad, no dimos una más que con el inglés un poco. Y bueno, sospechábamos que él siempre traía documentos que estaban en ruso. No sabemos por qué, pero esa vez llegó alterado y estaba pues en lo suyo. Y había dejado ese maletín en la entrada de su oficina, en un escritorio. Bueno, estábamos nosotros tranquilos y totalmente pues relajados un fin de semana con la familia, y de repente empezamos a escuchar gritos. Escuchamos gritos y bueno, acto seguido escuchamos detonaciones, lo cual en serio nos alarmó mucho. Estábamos nosotros enfrente y bueno, acto seguido vimos salir al perro. Al perro lo vimos salir con el maletín en la boca, corriendo pues desesperadamente hacia afuera. Y bueno, vimos que salió mi papá enfrente, con pues ya saben, pues, si se oyeron disparos es lógico que traía algo con que causarlos. Pero lo más extraño, nosotros nunca habíamos visto algo así, o que él tuviera esos artefactos. Y bueno, salió y apuntó, pero pues estaba yo enfrente, estaba mi hermana, mis abuelos, mi mamá, y no quiso accionarla. Pero lo extraño fue lo que aconteció. Él dijo: detengan a ese perro. Y vimos cómo el perro cruzó entre nosotros, con ese maletín en el hocico. Y lo extraño fue lo que ocurrió a continuación. Eh, Al correr a la calle, bueno, pues solamente logramos ver que una camioneta guinda, de esas de puerta corrediza lateral, abrió la puerta y este perro brincó hacia esa camioneta. Y bueno, esta camioneta aceleró. Y bueno, solamente recuerdo que mi papá salió y rápidamente las llaves de la camioneta, las llaves. Él traía en ese momento una camioneta pues tipo Suburban. Y bueno, pues lo peor que le pudo pasar es que no encontraba las llaves por ninguna parte. Y bueno, pues, pasaron como 2 minutos y ya se dieron cuenta que estaban en su oficina y ya no había nada que hacer. Fue que mi papá salió, tan pronto las consiguió, salió y no regresó hasta los 2 días. Y bueno, no quiso decirnos absolutamente nada, pero bueno, estuvo al parecer con problemas porque andaba con un carácter pésimo. Y bueno, mi mamá era su confidente. Mi papá falleció unos 5 años después. Y bueno, pues él enfermó de cáncer, fumaba bastante. Y mi mamá, pues ella lo acompañó al siguiente año. Al parecer también le dio lo mismo, pero en otra parte del cuerpo. Y bueno, nos quedamos al cuidado de nuestros abuelos, pero ya estábamos algo grandes, ya pudimos sobrellevar las cosas. Nuestros abuelos eran personas no tan grandes. Y bueno, pues esa es mi historia, espero que la cuenten. Nunca supimos en sí qué era lo que hacía mi papá cuando él falleció. De hecho,
fueron personas de su trabajo a revisar toda la casa y fue algo que, bueno, mi mamá accedió. Solamente recuerdo que llegamos y nos dijeron que teníamos que irnos. Estuvimos 2 días en la casa de mis abuelos y cuando llegamos la casa estaba entera, no faltaba nada, solamente todas las cosas de mi papá ya no estaban. Y bueno, sospechamos que mi papá era una especie de agente secreto o algo así. Y mi mamá tampoco nunca lo quiso delatar ni nada. Y bueno, es un secreto que nos estaremos llevando. Ojalá cuenten mi historia, nos gustan mucho sus anécdotas. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este suceso tan extraño? Miren, solamente les recuerdo que el canal de Miedo 867 es un canal 100% de entretenimiento para la gente que sea de otros países. El CISEN era prácticamente la CIA, pero en México llevaba temas pues que nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de temas son, pero sí se sabe que muchas cosas el CISEN las logra. Siempre se dice y se subestima a México en muchas cosas, pero cuando hay cosas 100% trascendentales, misteriosamente se resuelven, pero rápido. Entonces imagínense qué tipo de cosas se sabrá o qué cosas harán. Siempre desconfíen. Últimamente se habla de que hay una especie de mascotas extrañas que tienen comportamientos raros. No sé si tenga que ver esto la historia. Lo que sí les puedo casi asegurar es de que, bueno, pues ciertas organizaciones entrenan y adiestran animales para hacer ciertas cosas. Se sabe que, bueno, incluso yo no sabía que en épocas de la Primera Guerra Mundial se adiestraba aves como halcones o se adiestraban águilas para atacar a los pilotos que estaban en los aires. Entonces imagínense pues simplemente que tú vayas en un aeroplano que no eran o los aviones de la Primera Guerra Mundial no eran tan rápidos, que vayas tú casi al aire libre y llegue un halcón y te pique en los ojos. No debe ser nada grato. Pero bueno, raza, espero que les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo qué les pareció y ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.